Galacia. Ahora, ya no estamos hablando de la iglesia de Roma, tampoco la iglesia de Cencrea, tampoco la iglesia de Corinto, pero también se nos está mencionando unas iglesias que estaban en Galacia. En el capítulo 16, el versículo 19 dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, había otras iglesias que está mencionando aquí, que estaban en la región de Asia. Y también se menciona Aquila y Priscila, que también tenían una iglesia en su casa. En 2 de Corintios, capítulo 8, en el versículo 1, dice la palabra de Dios así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia. Vuelve a mencionar las iglesias de Macedonia. En Colosenses capítulo 4, algo muy interesante. En Colosenses capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra de Dios así. Fíjense bien, dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de los Laodicea la leáis también a vosotros. Ahora, no tenemos la carta que Pablo escribió a los laodicenses, por determinada razón. Lo que sí sabemos es de que había una iglesia en la Odisea, y se menciona de esta iglesia ya en Apocalipsis, ¿verdad? Pero también se nos menciona aquí la iglesia de Colosas. Entonces, todo lo que quiero recalcar aquí, hermanos, porque puedo ir a todos los versículos de 1 de Tesalonicenses, donde estaba la iglesia en Tesalónica, Tito estaba en Éfeso, en 1 de Pedro, que se menciona que él estaba ya en Babilonia, Apocalipsis, capítulo 2, habla acerca de todas las iglesias, y capítulo 3, las 7 iglesias de Apocalipsis. Lo que quiero decir, hermanos, es de que eran iglesias independientes, eran iglesias con un cuerpo local, visible, ¿verdad? Y bien establecido en una región geográfica determinada. Ahora, debido a esto, hermanos, y que cada iglesia es un cuerpo autónomo y cada iglesia tiene una cabeza, ¿verdad? Cada iglesia recibió autoridad para tomar decisiones, autoridad y una responsabilidad que esto conlleva. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Mateo 16 dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Lo interesante aquí es de que el Señor da una autoridad a la iglesia, hermanos, de atar en la tierra y desatar en los cielos, en la tierra. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es de que hay una autoridad que la iglesia tiene de tomar decisiones. ¿Okay? Esta autoridad, hermanos, corresponde a cada iglesia local. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, el Señor estableció un patrón de cómo guiar o cómo resolver un problema en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es de que la iglesia, en el caso pues en última instancia, si el problema no se pudo arreglar con el hermano estando a solas, y ni tampoco con otros 2 o 3 testigos ahí para arreglar el asunto, entonces la iglesia tenía que reunirse y tomar una decisión al respecto. ¿Ve? Esto lo vemos también, hermanos, en 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de 1 de Corintios. Tenían un tremendo problema ya, y había, hermanos, allí un hermano que estaba viviendo en pecado. Y miren lo que dice 1 de Corintios
5 dice así, versículo 1 y 2 dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Ahora, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está diciendo, este problema lo tienen ustedes allí, que la fornicación que hay es tan grande, que mire, dice aquí que uno tenía la mujer de su padre. Bueno, entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen ese problema allí. En 1 Corintios 6, versículo 1 al 6, dice así, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, y miren, para hacer esto más corto, lo que está diciendo Pablo aquí es de que en vez de estar, hermanos, llevando los casos en un tribunal, ante un ministerio público, una fiscalía, como se diga, la iglesia tenía que reunirse y tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo mismo está diciendo allá en caso de la fornicación. O sea, esta persona, hermanos, necesitaría haberse sometido a una disciplina de la iglesia. Esto es bien importante. Cada iglesia debería de tener, hermanos, o debe de tener en su organización, hermanos, la sabiduría y la determinación para poder resolver los conflictos dentro de su propia organización. Miren, en primer capítulo de Hechos capítulo 1, los apóstoles se reunieron para tomar una decisión. Dice así en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahora ya la iglesia eran como 120, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Sedelma, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía puesto el nombre justo, y a Matías. Llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Ahora, aquí en la iglesia de Jerusalén, hermanos, los apóstoles se reúnen y toman una decisión. Ven la necesidad y ellos determinan elegir a un sucesor de Judas. Y viene Pedro, él hace la propuesta, hace la moción, ¿verdad? Y entonces los hermanos de la iglesia escogen, note por favor, los hermanos de la iglesia escogen a estas personas, a José, llamado Barsabás, que tenía puesto el nombre justo, y a Matías. Y después de Matías, vemos cómo Matías fue contado con los 11 apóstoles. Lo que quiero decir, hermanos, es de que la iglesia, como tal, como cuerpo, como estructura independiente,
debe de estar preparada para tomar sus propias decisiones. En el caso de Corintios, ellos deberían de haber lidiado con este hermano que está en fornicación y que, por cierto, ellos tomaron cartas en el asunto, porque lo vemos en la segunda epístola de los Corintios, de que ellos pusieron en disciplina a este hermano. Y también Pablo les reclama que por qué tienen que andar con pleitos allá afuera cuando la iglesia debería de ser lo suficientemente sabia para poder lidiar con sus propios problemas. Acá vemos el ejemplo de Hechos, cuando Pedro, ve la necesidad y la iglesia toma cartas sobre el asunto y eligen a Matías. Lo mismo vemos en el caso de los diáconos, en el capítulo 6 de Hechos. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Proselito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Ahora, el punto aquí, hermanos, es de que los discípulos, los apóstoles, llegaron con una propuesta a la iglesia y le dijeron: hermanos, necesitamos ayuda. Escojan a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la congregación escogió a estas personas. Es bien importante, hermanos, que entendamos esto. La iglesia nuevamente tomó una decisión aquí. Los apóstoles trajeron una propuesta y entonces ahora aquí la iglesia tomó cartas en el asunto. Quiero dar otro ejemplo muy, muy interesante. Cuando Pablo salió, yo comenté esto en estudios pasados, la iglesia recibió una persecución y en el capítulo 8 vemos, hermanos, que salen por todos lados predicando el evangelio. Entre esa gente se fueron unos para Antioquía, y allá en Antioquía, hermanos, se comenzó una iglesia. Yo creo que Bernabé llegó a ser pastor de la iglesia en Antioquía. Él fue uno de los que mandaron para allá para organizar la iglesia. Y luego esta iglesia de Antioquía, hermanos, mandó el misionero Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y junto con ellos iba Marcos. Más adelante se unió Lucas y Silas. En sí, de ahí de Antioquía salieron, hermanos, Pablo para ir a predicar el evangelio. Se van primero para Chipre, y después de Chipre se van para Pisidia, y de Pisidia se van para toda la región de Galacia. ¿Okay? Y entonces el Señor los usa grandemente por allá. Usted va a encontrar por allá esas partes en la Biblia. Perdónenme, hermanos, este gatito está batallándome mucho acá. Un día de estos me va a colmar la paciencia. Perdónenme, por favor. Ok, mire, perdónenme. Tenemos aquí a Pablo predicando en toda Galacia. Él regresa a su iglesia enviadora, que es Antioquía. Y cuando esto sucede, hermanos, él regresa de su primer viaje misionero, resulta que había unas personas que se llaman judaizantes, que habían salido de la iglesia de Jerusalén y se habían ido a llegar hasta la región de Galacia, a todas las iglesias que había comenzado Pablo y Bernabé, a meter, hermanos, una falsa doctrina. O a los judaizantes, hermanos, eran los judíos que habían sido salvos, pero que todavía arrastraban el judaísmo, todavía arrastraban la obediencia a la ley de Moisés, todos esos ritos por ahí. Mire, por favor, si está conmigo allí, en el libro de Hechos, capítulo 15. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, note por favor este versículo. Dice: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto sucedió ahí en Antioquía,
en la iglesia donde estaba Pablo y Bernabé y donde ellos habían salido, y también en las iglesias de Galacia. Y dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos